Honorables senadores, señor ministro, señores funcionarios, superintendente, gerente del INCODER, realmente yo soy simplemente, pues acompañé la citación que hiciera el senador Robledo, diría yo que en buena hora, para citar este debate que tiene un fondo importante. Sin duda es un tema en el cual hay que profundizar, o sobre el cual hay que profundizar, tanto en la parte jurídica de los predios o sobre los predios, como en el modelo que con seguridad requiere una verificación, una reforma urgente. Y uno encuentra en todo lo que se ha dicho sobre este tema, los debates que se han hecho aquí en esta comisión, la información que hay en el gobierno, que no hay certeza jurídica real sobre los predios. El INCODER nos dice que cerca de 20 millones de hectáreas de terrenos baldíos del Estado se han titulado a más de 500.000 familias entre el año 60 y el 2012 aproximadamente. Sin embargo, no hay registro de la totalidad de esos en el territorio de esas tierras. Entonces ahí encuentra uno una situación que no es normal y que requiere desde luego una revisión al tema. La Corte Constitucional en julio de 2014, muy recientemente, reprochó que el INCODER no contara con un inventario de bienes baldíos de la nación, pese a 20 años transcurridos desde la promulgación de la Ley 160. Dice la Corte pues que hay deficiencia administrativa que contribuye desde luego a este fenómeno, y sobre todo le ordena al INCODER adoptar en el curso de 2 meses siguientes, es decir, estábamos hablando de julio, es decir, a septiembre de 2014, ahora nos dirá el gerente del INCODER si se ha hecho el plan real y concreto como lo pide la Corte Constitucional en este aspecto. La Contraloría, ya lo mencionaba el senador Robledo, ha hecho infinidad de investigaciones sobre la acumulación de terrenos o inclusive sobre el mismo tema de los baldíos adjudicados inicialmente. La Contraloría hablaba de 200.000 hectáreas, tenía una cifra de 101.000 hectáreas adquiridas por 14 entes jurídicos o personas naturales en una reciente investigación. Y en un segundo, o en el segundo de los hallazgos de la Contraloría, habla de la acumulación de terrenos para las actualizaciones de áreas sin el lleno de los requisitos, resalta eso. Por su parte hace referencia a la deficiente gestión jurídica del INCODER en la recuperación de los terrenos baldíos. Aquí el senador Robledo hablaba con razón de que las investigaciones no avanzan. Nosotros quisiéramos desde luego que todas estas investigaciones, señor superintendente, llegaran a feliz término y a recuperar tierras o a legalizar lo que realmente se ha hecho bien en el país, porque aquí hay 2 casos. Uno, los predios adquiridos de buena fe, adquiridos legalmente, y lo otro, adquirido por despojadores. Los diferentes grupos violentos de este país han tenido como práctica el despojo
de las tierras. Y yo quiero detenerme un poco en un caso que la misma superintendencia investigó, de San Vicente del Caguán, hablando de los despojadores, porque es que viene el tema hoy como anillo al dedo, porque la guerrilla de las FARC ha dicho en La Habana insistentemente que ellos no han sido despojadores de tierra. Y uno se traslada, como lo hemos hecho a San Vicente del Caguán, a Puerto Rico, Caquetá, y se encuentra con otra realidad. Lo que dice la comunidad, señor superintendente, es totalmente distinto a esa afirmación de la organización terrorista que dice que no ha sido despojadores de tierra. Y según la superintendencia, en un informe que publica en 2012, dice que la Oficina de Instrumentos Públicos de San Vicente del Caguán contaba con 76.000 matrículas a esa fecha. Matrículas inmobiliarias seleccionadas para revisión, 10.600 de las 76.000. Pero analizaron solamente como muestra 800. A mí se me hace que una muestra muy baja para la magnitud del problema que hay allá. Allá hay que decirlo con certeza, con firmeza, como lo dicen los pobladores de San Vicente y de Puerto Rico, que las FARC son propietarias de una inmensa cantidad de tierra que han adquiridas a través de la modalidad del despojo. Y entonces la misma superintendencia dice: acumulación de derechos adquiridos sobre mejoras en terrenos baldíos ubicados en zona de alta influencia guerrillera como Llanos del Yarí, en algunos casos en manos de una o dos personas y con extinciones considerables de tierra. En las transferencias de derecho de dominio, especialmente en los inicialmente adjudicados como baldíos, tanto vendedor como comprador otorgan el poder a una misma persona, siendo reiterado que los poderes se hayan otorgado a los mismos abogados, encontrándose irregularidades. Ahí hay otro tipo de abogados, senador Robledo, especializados o mejor dedicados a tratar de legalizar estas tierras adquiridas mediante el despojo por las FARC. Y entonces dice que en la inscripción de adjudicaciones provenientes del INCORA e INCODER hay indicios en la notificación, en la ejecutoria, el papel no oficial con enmendaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Ventas sin consultas de predios sometidos a régimen de propiedad parcelaria, acumulación de unidades agrícolas familiares, adjudicación de parcelas provenientes del Fondo Nacional Agrario, adjudicación de baldíos por fuera de los rangos establecidos por la ley, adjudicación de baldíos a personas que eran propietarios de otros predios, constitución de gravámenes hipotecarios antes de tiempo permitido por la ley. Entonces, ve uno que ahí hay una situación irregular, que si bien es cierto, la superintendencia ha investigado y ojalá a su turno ahora el superintendente nos aclarará esta situación. ¿En qué van esas investigaciones? Porque estamos de acuerdo, hay que investigar todo. A los casos que señalaba el senador Robledo hay que investigarlos. Es decir, se dice que se están investigando, pero no conocemos los resultados de las investigaciones, como estos casos. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con que el Estado debe seguir haciendo esfuerzos para darle tierra a los campesinos que la demandan. Sin embargo, allí hay que hacer un punto sobre la forma a través de la extinción administrativa, a través de los cuales el Estado debe adjudicar estas tierras. Porque, repito, hay titulación de baldíos de buena fe y de los otros, que son muchos, pero el grave problema es que no sabemos cuántos, y esa es una tarea que ojalá el gobierno se propusiera realizar. Debo hacer un paréntesis
porque pues obviamente pertenezco al Partido Centro Democrático que orienta el presidente Álvaro Uribe, y aquí el senador Robledo ha mencionado un caso pues que además viene en las respuestas del ministerio, el caso de la empresa agropecuaria Lubérrimo, que es de propiedad de la familia Uribe Moreno. Pero quiero decir lo siguiente sobre eso, me detengo porque conozco personalmente el caso, le he hecho seguimiento por muchas circunstancias, y es bueno que se siga investigando, señor superintendente, sobre ese caso, porque el presidente Uribe tiene más de 200 investigaciones en la comisión de acusación, ya lleva más de 20 desde que se posesionó, más de 20 en la Corte Suprema de Justicia, él. ¿Cómo? No, yo voy a hablar de ese caso de Lubérrimo que está ahí en las respuestas del ministerio. Pero para el contexto digo que tiene más de 200 investigaciones en la comisión de acusación, y desde que se posesionó como senador le han puesto más de 20 demandas en la Corte Suprema de Justicia. Y en la empresa, el Lubérrimo ha sido investigada por la justicia colombiana por 1000 solicitudes que han hecho. Y les quiero decir una cosa, las FARC han investigado la empresa Lubérrimo a través de sus tentáculos políticos. Han ido allá, toman fotos, videos, entrevistan a los trabajadores. Y en un informe de esos de los tentáculos políticos de las FARC, después de haber averiguado y someter a la más rigurosa investigación, entre comillas, encontraron, entre comillas, irregularidades en 2 predios que suman 6.3 hectáreas. Desde luego, están totalmente legalizadas. Traigo el caso a colación porque pues está, repito, y tenía que estar en la respuesta del ministerio. 6.3 hectáreas, señor superintendente, usted que conoce, y el señor gerente del INCODER. Esas hectáreas están en el municipio de San Carlos, y resulta que en ese municipio la UAS es de hasta 10 hectáreas, es decir, no se excedió en la máxima permitida. Repito el caso porque, y ojalá se siga investigando, señor superintendente, señor gerente del INCODER, porque hay tierras adquiridas a poseedores de baldíos de mucho tiempo. Por ejemplo, estas 6.3 hectáreas fueron adjudicadas como baldío, una en 1981 y la otra en el 86, y fueron adquiridas por la familia Uribe en el 90, es decir, ¿cuántos años después? Y la última del 81 al 2011, las últimas 2.6 hectáreas. Pero era el caso porque es bueno, porque pues por ahí queda rondando en la respuesta del ministerio el caso. Y repito, es bueno que se siga investigando, como los que señalaba el senador Robledo. Sin embargo, yo sí le hago énfasis, señor superintendente, a que este caso de San Vicente del Caguán, de Puerto Rico, Caquetá, que aumenten la muestra de las 800, de los 800 casos que están investigando, porque allá, los pobladores, allá hemos estado, en virtud de nuestra actividad política. Yo me muevo en mi departamento el Huila, en el Caquetá y en el Putumayo, no es fácil de llegar allá hemos estado. Y en San Vicente el comentario generalizado es ese, que las FARC son poseedores de grandes territorios, de grandes extensiones de tierra, obviamente todas adquiridas ilegalmente. Entonces, yo quisiera dejar ahí, para después de escuchar al superintendente y al gerente del INCODER, retomar estos casos que son, creo yo, de mucha importancia, y plantear posteriormente en que es necesario que haya un replanteamiento en la política, en el modelo, y que haya una profunda revisión a la ley que se está tramitando, porque, ojo, entiendo que ayer hubo una audiencia sobre la ley, y ahí hay pequeños, medianos y grandes que dicen que lo sacan de allá muertos.
Entonces hay que entrar a revisar eso, que es un tema muy delicado, no solamente social, sino que se puede convertir en un problema de orden público, y es el momento propicio para entrar a revisar eso, señor ministro. Yo dejo ahí, señora Presidente, muchas gracias.